Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Ninguno de nosotros nos pongamos a preguntar, ¿será mi vecino? ¿Será para qué este mensaje? Hoy sí le tocó a fulano, sino que quiero que ponga usted su vida ahí delante de este pasaje y se examine a sí mismo. Y después de examinarse a sí mismo, también hoy vamos a tomar la Santa Cena y podamos libremente tomar de la cena del Señor. El pasaje de Lucas 22, versos 21 al 34, dice así: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que esta palabra penetre hoy en nuestros corazones y que cambie nuestras vidas y que podamos, Señor, salir transformados de este lugar. Gracias por estar aquí en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder entender este pasaje. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía al principio, al finalizar, hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y al finalizar, también quiero que ya cada uno de ustedes esté seguro de su respuesta cuando el Señor dijo que alguno, el que estaba ahí con él en la mesa, lo iba a entregar. Y todos se preguntaron: ¿seré yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Entonces, que usted pueda responder esa pregunta. ¿Soy yo, maestro?
La semana pasada estudiamos acerca de la institución de la Cena del Señor. Vimos la importancia que tiene esta ordenanza para los hijos del Señor. Y vimos que es necesario que cada uno de nosotros entienda realmente qué es lo que celebramos con la celebración de la Santa Cena. Quiero empezar con los versos 21 y 22 para comentar de ellos, pero voy a leer en una versión que me llamó la atención, en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy especial. Esta traducción dice así, verso 21, sígalo usted ahí con sus ojos en la Reina Valera, pero esta traducción dice así: pero aquí está en la mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. El verso 22 dice, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Aquí dice la Reina Valera, mas aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito. Lo primero que quiero aclarar aquí con estos versículos es que Dios lo sabe todo. De Él no podemos escondernos. Cuando Él hace esta afirmación de que en la mesa hay alguien que lo va a traicionar, Él sabía quién era. Pero el Señor está esperando, y creo que estaba esperando, que ese hombre recapacitara, que pidiera perdón, que se arrepintiera. Pero el Señor ya sabía de antemano esto. Y aún los profetas ya lo habían anunciado. En el Salmo, voy a leer algunos pasajes, no los busque porque quiero ir rápido. Pero el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Juan capítulo 13, verso 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Dios lo sabe todo, y Él fue voluntariamente a la cruz. Él quiso ir a la cruz, Él quiso poner su vida por nosotros. Eso ya estaba escrito, pero Él quiere que todo aquel que en Él crea, o que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos ama el Padre. Y por eso puso su vida por nosotros, para que todos nosotros podamos volver a Él, para que todos nosotros nos arrepintamos, para que todos nosotros le pidamos perdón. Dice San Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por los amigos. Cuando uno ve y lee acerca de este sacrificio, uno lo único que puede decir, qué amor el que tenía Jesucristo por mí. Entonces vemos que el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero también vemos que esto que está pasando ahí era según el plan de Dios. Este plan ya lo había predeterminado el Señor, que Jesucristo tenía que ir a morir a la cruz. Por eso es que el diablo no puede jactarse de ninguna victoria. Al contrario, lo que sucedió en la cruz fue la derrota para Satanás. Porque ahí fueron perdonados nuestros pecados. Porque ahí es que nosotros podemos ser libres de aquella opresión que nos tenía Satanás. Entonces lo que tenemos que saber es que
el diablo no le quitó la vida, como muchos pueden decir. Pero lo que nos interesa ahora es si podemos decir que Judas era inocente. No. Judas tuvo la misma culpa, como que si ese acto no hubiera sido predeterminado. Judas Iscariote no fue juzgado por lo que Dios sabía, sino que él fue juzgado por su propio acto. El Señor lo amaba tanto que aún le dio oportunidad en medio de eso que estaba sucediendo en ese lugar. Y esto creo que puede ayudar a muchos de nosotros. Cuando nosotros estamos cometiendo algún pecado, muchos dicen que el diablo es que Satanás es el que me tiene tentado, yo no puedo, que no sé qué. Es mentira, hermano. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos decidir si hacemos las cosas o si no las hacemos. Nosotros podemos escoger qué es lo bueno y qué es lo malo, y nosotros vamos a pagar por esas consecuencias. El Señor nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos, y el Señor va a juzgar a Judas por lo que él hizo. En esta parte final del verso 22 hay una observación que el Señor Jesucristo hace que es triste. Dice: pero ay de aquel hombre por quien Jesús es entregado. Judas, con este acto de entregar al Señor, lo estaba negando. Él estaba diciendo: yo no creo en ti. Yo no creo que tú seas el Mesías, yo no creo que tú seas el Salvador, yo no creo todas las mentiras que nos has venido diciendo. Y eso lamentablemente está pasando en nuestro tiempo. Mucha gente está oyendo de la palabra del Señor, vienen todos los domingos a oír el mensaje y dicen qué bonito, aleluya y todo, pero no lo creen en su corazón. Al salir de aquí empiezan a negar que son hijos de Dios. Con sus actos empiezan a decir: no creo en Jesucristo. Todo eso que me están diciendo ahí es una ensarta de mentiras. Muchos han oído la palabra del Señor, pero no creen en Jesucristo. Siguen viviendo como vivían antes, solo que diciendo que son cristianos. Y el problema es que con eso están crucificando a Jesucristo, con eso están alejando a muchos de Jesucristo, porque las personas lo que quieren ver es a nosotros. Mire, es mejor que nosotros testifiquemos con nuestros actos que con nuestra boca. Muchos podemos hablar bonito, muchos podemos sabernos toda la Biblia de memoria, pero si nuestros actos dicen lo contrario, disculpe, no somos cristianos. Estamos negando a Jesucristo, porque muchas personas lo que hacen es alejarse del Señor, porque dicen: para ser así no quiero ser así. Mateo 26-21, hablando de este mismo pasaje, dice que mientras comían, el Señor dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y hablando de este mismo pasaje, en San Juan 13:21, Jesús dice, me pareció interesante cómo lo presenta Juan, porque dice que Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Miren qué triste ha de ser para el líder, qué triste ha de ser en ese momento para Jesucristo, saber que Él estaba dispuesto a dar su vida, que Él ya había hecho esa predeterminación de ir a la cruz del Calvario, a entregar su vida por nosotros. Y qué triste ha de ser saber que esa persona que estaba ahí con Él lo iba a entregar. San Juan dice que se conmovió en su espíritu. Podríamos decir, el Señor lloró cuando estaba diciendo esto. Podemos decir, el Señor tenía un dolor en su corazón cuando estaba diciendo: de cierto os digo. Y Él estaba diciendo: miren, no es mentira.
es la verdad. Uno de los que está aquí me va a entregar. Jesús estaba angustiado. Y así se pone Él, mis hermanos, con cada uno de nosotros. Cuando ve que nosotros, a pesar de que oímos la palabra, seguimos pecando, el Señor se pone angustiado, el Señor llora, porque dice, mis hijos, ¿cuánto les he hablado y ustedes no entienden? ¿Cuánto los amo? Yo fui por ustedes a la cruz del Calvario y ustedes siguen pecando. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo declara esto? ¿Con qué propósito lo hizo? En primer lugar, creo que era para prevenirnos o para prevenir a los demás apóstoles. Sus palabras siguen haciendo eco en nuestro tiempo. Él definitivamente les estaba diciendo a los apóstoles, tengan cuidado, aquí hay un Judas, aquí hay alguien que nos va a traicionar, aquí hay alguien que anda con nosotros y no es de nosotros. Pero ¿qué propósito tendría para Judas también lo que estaba pasando en esa mesa? ¿Jesús quería detener a Judas? Él lo pudo haber hecho. Jesús tenía el poder. Pero quería también que todos aprendieran que no todo el que brilla es oro. A veces hay muchos que parecen, pero no son. Jesús le estuvo hablando al corazón de Judas para que éste pudiera arrepentirse. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, pero con esto le estaba dando la oportunidad de reflexionar en lo que estaba haciendo. El Señor le decía, mira Judas, lo que estás por hacer. Y asimismo el Señor con nosotros nos ama tanto cuando estamos a punto de cometer un pecado. Cuando nos ponen ahí en la mesa la botella de licor con la copa y nos dice, solo un traguito. El Señor nos está ahí hablando y nos dice, no, no te metas. Pero nosotros decimos, no importa, no medimos las consecuencias. Cuando está ahí algo que podemos tomar para robar, viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos dice, no lo tomes. Pero nosotros seguimos adelante, como lo hizo Judas. Y es que cuando estás en pecado, y es que cuando tu vida se ha metido en un pecado, estás paralizado, es como que tuvieras un témpano de hielo, ya eres indiferente a todas las cosas. Ya lo haces premeditado. Aunque la persona sabe qué es lo que está haciendo, su corazón ya está duro como un témpano de hielo y sigue adelante. El problema va a ser cuando tengamos que enfrentar a Jesucristo. Cuando Él ponga su mirada sobre nosotros y nos diga, hijo, ¿cuántas veces quise detenerte para que no hicieras el pecado? ¿Cuántas veces quise sacarte de ese pecado y tú seguiste adelante? Y cuando nosotros premeditamos un pecado, cuando nosotros llevamos adelante el pecado, este va a afectar toda tu vida. Tu vida familiar va a ser afectada. Porque tú vas a afectar a tus hijos, tú vas a afectar a toda tu familia, tú vas a afectar a las relaciones personales que tienes alrededor. Porque si tú andas mal, tú no vas a estar tranquilo, tú vas a estar tratando de huir del Señor y la gente incluso te va a ver. No solo te va a afectar tus relaciones personales, te va a afectar también tu economía, porque el pecado te va a mantener solo pensando en eso. Uno de los pecados más comunes en nuestro tiempo, la pornografía.
Los varones y muchas mujeres ya no viven, sino están metidos ahí viendo pornografía. Y pasan todo el día pensando en eso, se olvidan ya del Señor y solo están pensando en eso. El pecado te paraliza y no te deja ir adelante. Tu relación con el Señor, destruida. Pero el Señor te está dando una oportunidad hoy a que te arrepientas, a que le pidas perdón al Señor y que le digas: Señor, ¿cuántas veces te he fallado? Otra pregunta que le podríamos hacer a este pasaje es si todos los apóstoles sabían el plan de Judas. Definitivamente no. Y es que el pecado lleva sus planes a escondidas. Mire hermano o amigo, el pecado es sagaz, es sutil, parece bonito. ¿Cuántas veces estuvo Judas con el Señor? ¿Cuántas veces tuvo que ver el Señor con Judas? ¿Cuánto tiempo Judas escondió su pecado de los demás apóstoles? Así mismo sucede en nuestro tiempo. Muchos de los que tenemos hasta a nuestro alrededor ni cuenta nos damos nosotros que están pecando hasta que lleguemos allá a la presencia del Señor y digamos: y el hermano aquel, y no que era el pastor de la iglesia, pues, y van a empezar a aparecer todos aquellos que decían, pero no eran. Hablar de pecados, mira, es difícil. Otro de los pecados que nos mantienen, pero bien hundidos, y que Satanás nos está zarandeando, es el mal uso de las tarjetas de crédito. Si usted ya se metió a usar una tarjeta de crédito y no pagó al contado el primer mes y empieza a tratar de sacarle ventaja a las tarjetas, sepa, las tarjetas le van a sacar ventaja a usted y cuando sienta ya no se va a poder esconder de todos los que lo andan persiguiendo. Y entonces su vida va a estar arruinada, su relación con el Señor se va a perder porque solo usted va a estar buscando ver cómo se esconde. Judas definitivamente llevó a cabo sus planes solo. Y por eso es que el Señor exclama con un ay. Y es que ese ay realmente sale como un dolor del corazón del Señor, porque sabe qué es lo que les espera a aquellos que niegan a Jesucristo. Y cuando digo aquellos que niegan a Jesucristo, es porque muchas veces se dicen cristianos, pero no son cristianos. La mayoría de personas en nuestro tiempo solo les interesa tener fama, tener fortuna, estar en las mejores posiciones, ya lo vamos a ver más adelante, pero solo quieren una vida llena de placer y de diversión. Solo piensan que las cosas del mundo es lo que le trae alegría al hombre. Pero las cosas del mundo, mi hermano, traen muerte, y muerte eterna. Está bueno, uno se muere y ya estuvo, pues uno dice: muerto el chucho, se acabó la rabia, ¿verdad? Pero no, mi hermano, muerto el chucho, viene lo peor, porque dice el Señor: ay de aquel que me entregue. Y no crea que solo Judas lo entrega. Todos aquellos que decimos que somos cristianos, todos aquellos que decimos que no somos pecadores, estamos entregando al Señor Jesucristo. Amén. En esta situación,
estaban los discípulos ahí en la mesa. El verso 23 dice, y los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Me imagino yo a todos ahí sentados diciendo, ¿seré yo, maestro? Y es que esa es la tendencia del hombre, comenzar como a querer que diga, no, tú no eres. Creo que los discípulos, para ellos fue una sorpresa cuando el Señor Jesucristo dio este anuncio. Se sorprendieron y entonces empezaron a preguntarse y se preguntaban unos a otros, ¿verdad? ¿Quién será capaz de hacer esto? ¿Y no les ha pasado a ustedes empezar a preguntarse quién será capaz de hacer esto? Cuando vemos a los hermanos, ¿será que alguno de aquí es capaz de hacer eso? Estaban en esa discusión, pero después comenzaron a discutir otras cosas, y esto es lo triste de este pasaje, porque dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Los discípulos primero viendo a ver de quién hablaba el Señor Jesucristo, y después cambian el tema y empiezan a ver quién era el que iba a ser el más importante de ellos. Los apóstoles todavía seguían pensando en un reino terrenal. Ellos pensaban que cuando Jesucristo los llamó a la Santa Cena, les estaba diciendo, hoy es el último día que vamos a estar comiendo esto aquí en este lugar, ya mañana vamos a estar allá en el palacio del rey, ahí vamos a estar sentados. Entonces todos dijeron, bueno, queremos ver quién va a ser el ministro de finanzas, ¿verdad? Y Judas ya sabía que él había perdido ese puesto, pues, ¿verdad? Pero ahí estaban todos discutiendo quién iba a ser el mayor. En Mateo 26, 23 me gusta la respuesta que el Señor les dio. Bueno, hablando de Judas todavía, ¿verdad? Pero hablando de la traición de Judas, regresé un poquito, Mateo 26, 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Respondiendo a la pregunta que ellos se hacían, ¿verdad? ¿Quién de nosotros será capaz de hacer eso? Y aquí podemos ver que Judas tenía un lugar especial en la mesa. Cuando empezamos a ver los cuadros que hay de la Santa Cena, no son como nos los pintan ahora, ¿verdad? Que todos estaban así en una fila, sino que era un como semicírculo. Y todos iban de los más íntimos a los menos íntimos en la posición dentro de la mesa. Entonces los más íntimos con el Señor ahí eran Juan, porque vemos en otros pasajes que dice que Juan se recostó su cabeza para preguntarle al Señor quién era. Y aquí también vemos que el que metía su mano en el plato, ese era el que le iba a entregar. Entonces a la par del Señor en la Santa Cena estaban Judas y Juan. Interesante, porque ahí, incluso en ese momento, ahí estaba a la par de él y Judas tenía el derecho, por así decirlo, de meter el pan dentro del plato del Señor. Por eso dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como haciendo la respuesta de todo lo que preguntaban aquellos, que quién era capaz de hacer eso. Aquí, yo tal vez no hubiera contestado así como el Señor les dijo, ¿verdad? Que yo hubiera dicho, ese hipócrita es, ese que está ahí es. Yo a veces soy impulsivo como Pedro, dócil como Pedro, pero impulsivo como Pedro muchas veces. Una de las cosas que podemos ver aquí es que muchas veces, y por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de la Santa Cena, dice que nos examinemos a nosotros mismos, para que no tomemos la cena del Señor indignamente. Judas tomó la cena del Señor indignamente, porque él no estaba discerniendo nada, ni estaba pensando en Jesucristo. Lo que estaba pensando era en cuánta plata me voy a echar a la bolsa.
Y muchas personas vienen así a participar de la cena del Señor muy livianamente. No están pensando qué es lo que están haciendo en la cena del Señor. Porque ya Elí nos explicó que esto no es una transubstanciación. O sea, no es que se conviertan los elementos en la carne y en la sangre, sino que es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero muchas gentes están tomando la cena del Señor indignamente. Y esto les lleva a resultados tremendamente negativos. Miren, el tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo puede traer conclusiones tremendas para su vida. Muchos pueden estar enfermos por hacerlo y muchos hasta morir, que fue el caso de Judas. Judas, después de tomar la Santa Cena, ¿qué hizo? Salió y se suicidó, porque él sabía lo que había hecho después. Y eso sucede también muchas veces cuando nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, cuando no discernimos lo que estamos haciendo. Nuestro corazón está cauterizado y ya no nos importa. Participamos de la cena viniendo como sea, si somos ladrones, si somos adúlteros, si somos lo que seamos, lo que andemos en pecado, no nos importa y venimos y participamos de la Santa Cena del Señor. Pero por eso muchos no salen de donde están. Por eso muchos siguen siendo atacados por el diablo y muchos mueren por participar de la cena del Señor indignamente. Hoy, cuando usted se haga la pregunta, ¿seré yo maestro? Solo vea cómo está su corazón y va a poder responder esa pregunta. Judas dijo eso, ¿seré yo maestro? Y la respuesta que le dio el Señor Jesucristo fue, tú lo has dicho. Qué triste haber sido esa respuesta, hermano. Tú lo sabes, Judas. ¿Para qué me estás preguntando? Judas creo que se vio comprometido a preguntar porque todos los demás estaban preguntando lo mismo. Entonces Judas dijo, yo también tengo que preguntar, ¿verdad? Porque así son los hipócritas, hermano. Como ven que todos los demás están haciendo una cosa, hacen lo mismo. Si todos pasan adelante a tomar la Santa Cena, todos pasan a tomar la Santa Cena, sin discernir el cuerpo ni la sangre del Señor. Judas definitivamente tenía la conciencia cauterizada, incluso sabiendo que Jesús lo sabe todo, él siguió adelante y ahí hizo la pregunta, ¿seré yo maestro? No sé, al transportarse uno ahí, que Jesús ponga la mirada en uno y le diga, tú lo has dicho. Qué difícil ha de ser estar enfrente del Señor Jesucristo y que él diga, tú eres. Cada uno de nosotros sabemos en qué condición estamos hoy, hermanos. Pero el Señor nos ama tanto que nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, que nos da la oportunidad de que le pidamos perdón y que dejemos de ser hipócritas como Judas. Que ya no estemos preguntando, ¿seré yo maestro? Los demás, fíjese que es interesante este pasaje, porque los demás no lo entregaron, pero sí lo abandonaron. Yo digo, ¿cómo se ha sentido el Señor Jesucristo cuando todos se fueron? En Mateo 26, 56, dice, mas todo esto sucede
O sea, todo lo que estaba pasando ahí en la cena del Señor y las cosas que venían después, que iba a ser entregado, que iban a venir los soldados. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos se quedaron, hermanos? ¿Cuántos se quedaron con el Señor? Ni uno. Mire qué triste. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesucristo después de pasar 3 años discipulando a estos hombres? Uno que lo entregaba, que no le había entrado el Evangelio por ningún lado, sino que al contrario. Y los demás, patas, ¿para qué te quiero, verdad? Pero en ese momento, cuando el Señor les estaba diciendo, uno de ustedes me va a entregar, ellos lo que más les interesaba era saber quién iba a ser el mayor en el reino. Y no pasa eso en nuestro tiempo, hermano. Lo que les interesa a todas las iglesias es que les digan cuánta plata van a tener, cuánta bendición van a recibir, cuántas casas van a tener, cuántos carros van a tener. Eso es lo que anda buscando la mayoría de gente, y por eso es que van a las iglesias a buscar al Señor. Pero el Señor no está buscando a esa gente. El Señor quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a morir por el Señor. Por eso cuando cantamos nosotros, he decidido seguir a Cristo. No sabemos ni qué estamos cantando, hermanos, porque he decidido seguir a Cristo, es decirle, estoy dispuesto a ir a la cruz a morir por ti. Estoy dispuesto a que venga lo que venga, no me voy a hacer para atrás. Estoy dispuesto a que no importa, que todos se vayan, que todos me dejen, yo voy a seguir adelante, porque he decidido seguir a Cristo. Jesús dice, cuando empieza la Santa Cena, miren cuánto he deseado comer con ustedes esta comida. Antes de que vengan mis sufrimientos, antes de que vengan mis padecimientos, yo quería sentarme con ustedes y compartir con ustedes esta cena. Este pan que representa mi cuerpo va a ser partido por ustedes, va a ser quebrado por ustedes. Esta copa que representa mi sangre, eso es para perdonar sus pecados, eso es para limpiarlos de todo mal. Esto representa un nuevo pacto que yo hago con ustedes, que ustedes ya no van a tener necesidad de ir a buscar a un sacerdote, sino que ahora tienen libre acceso para llegar a la presencia del sacerdote de sacerdotes, del Rey de Reyes. Pero los discípulos estaban preocupados en saber quién sería el mayor en el reino. El Señor nos dio una llave a nosotros, hermanos. Y esa llave es la que abre y la que cierra puertas para entrar al cielo. Tú tienes el poder en tus manos. El Señor te dio la autoridad a ti para atar y para desatar, para romper ligaduras, para llevar a las personas delante del Señor. ¿Qué más poder que ese queremos? Ellos no se recordaron en este momento cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, y sígame. Los apóstoles no estaban pensando en cruz, hermanos, estaban pensando en exaltarse. Esa discusión siguió durante la cena. El Señor les dijo en el verso 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Esto es la forma en que el mundo juzga la grandeza, por aquellos que tienen autoridad sobre hombres, por aquellos que deciden sobre las vidas de otros.
Y no solo eso, sino que les digan, este hermanito, este sí es un hermanito lindo. Este sí tiene autoridad, tiene posición. Quieren que todos le sirvan. Quieren que todos estén bajo sus pies. Pero esa no es la grandeza del Señor. La grandeza es que nosotros estemos dispuestos a servir a todos. Y sigue diciendo en los versos 26 y 27. Mas Él dice, el Señor Jesucristo, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y les hace unas preguntas y nos las hace a nosotros también. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Él, respondiendo como el mundo, les dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Porque así piensa el mundo, que el que se sienta a la mesa es el mayor. Pero el Señor Jesucristo termina diciendo, mas yo entre vosotros como el que sirve. Y les dice, yo que soy el mayor, pero ni ahí Él quiere exaltarse. Y nos dice, yo estoy aquí para servirles a ustedes. Entonces el Señor les está diciendo, si ustedes quieren ser los mayores, tienen que ser como niños, como el más joven, como el más pequeño. Los niños tienen varias características. Y miren, los niños todo lo creen. A los niños usted le puede decir algo y ellos se van a someter a su voluntad. Los niños van a querer quedar bien con usted. Tienen varias cualidades, ¿verdad? Ya algunos cuando ya dejan de tener esas cualidades, dejaron de ser niños, ¿verdad? Y les voy a mencionar algunos. Los niños son tiernos, son dóciles, son sencillos, son prontos para creer, prontos para obedecer. El niño es rápido para dejar de pensar mal. El niño es rápido para dejar de tener el temor. Se asustan, obviamente, pero al ratito ya andan como si nada. El niño depende completamente de sus padres. Miren, aquel niño que no está preocupado, ¿qué voy a comer mañana? Así deberíamos de ser nosotros, como esos niños. No sé si usted se ha puesto a pensar en los más pequeñitos. Por ejemplo, con mi esposa tenemos 2 nietos. Ellos ni les interesa si van a comer o no van a comer. Ellos saben que los papás tienen que darles y ya estuvo. Y así deberíamos de ser nosotros, hermanos. ¿Qué nos interesa a nosotros si tenemos el Padre Celestial que es el dueño de todo? Entonces les dice, ustedes deben de ser como estos niños. Deben de entregar sus vidas completamente al Señor. Ustedes sigan los pasos del Maestro. Ustedes no anden buscando tener la autoridad en los reinos del mundo. Porque ¿quién es el mayor? Les dice. Para el mundo, el que se sienta a la mesa. Pero para nosotros, el que sirve. Yo decía la semana pasada, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y es que esto lo decía un expresidente de Guatemala, pero tiene algunas cosas verdaderas ahí, ¿verdad? El verso 28 al 30 sigue diciendo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ya les dice, solo ustedes los que están aquí. Y obviamente ya Judas ya se había ido, ¿verdad? Cuando él le dijo, este que está metiendo su pan en mi plato, este es el que me va a entregar. Después de eso, Judas salió de la cena y ya no terminó la cena, ¿verdad? Entonces por eso ahora dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Les dice a los apóstoles, algo glorioso, algo emocionante, algo maravilloso viene para ustedes. Si ustedes están dispuestos a morir por mí,
si ustedes están dispuestos a sufrir por mí, si ustedes están dispuestos a hacer el ministerio, si ustedes están dispuestos a ser los que sirven, no los que se sientan a la mesa, entonces hay algo preparado especial para ustedes. Se van a sentar conmigo en la mesa, allá en el trono celestial. Ahí van a comer, van a tomar, van a estar juntamente conmigo y van a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿No les emociona eso, hermano? A mí me emociona saber que todas las cosas, todos los padecimientos que podamos tener en esta tierra, que todos los vituperios que podamos pasar, que todos los rechazos que nos hagan, que todo lo que las maldiciones que vengan sobre nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos tome, reinaremos y juzgaremos juntamente con Él. Mire, y esta promesa ya empezó a cumplirse. Yo no sé cuántos de ustedes, llega la gente con ustedes y les dice, hermano, ore por mí. Y es porque nosotros ya el Señor nos dio esa autoridad. Mucha gente ya nos reconoce a nosotros como los que vamos a tomar esa autoridad. Pero allá en el día de Pentecostés, ahí empezamos a recibir eso, cuando el Señor dice, y recibiréis poder. En ese momento recibieron el poder para ejercer la autoridad de Jesucristo. En ese momento, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida, viene el bautismo por el Espíritu Santo y nosotros recibimos el poder para poder sacar a las almas del infierno. Pedro y los demás fueron llenos del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés. Y desde ese momento ellos empezaron a abrir las puertas del reino para que muchas personas pudieran entrar. Ellos empezaron a anunciar el Evangelio ofreciendo salvación y vida eterna. Pero ya viene lo mejor. Estaremos sentados a la mesa con Jesucristo. Él no dice que cuando habla de las 12 tribus de Israel, aquí está hablando de la nueva Israel. Nosotros vamos a sentarnos a juzgar a las naciones. ¿Usted quiere tener poder? ¿Quiere ser de los que están ahí a la par con el Señor Jesucristo? Aguante. Aguántese todo lo que le viene aquí, porque el Señor lo va a poner en un lugar especial. Después de esto, el Señor le dice a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, ponga ahí su nombre. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo voy a leer en la traducción, nueva traducción, la nueva versión. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. A los 11 que estaban ahí los iba a zarandear. Pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! Todos los apóstoles iban a ser zarandeados, pero el Señor estaba pidiendo por Pedro. Y definitivamente Pedro tenía algo especial. Y la oración del Señor fue contestada. Como ya dije, Pedro era impulsivo, pero también era muy amable, muy dócil. Y como era muy impulsivo, a cada ratito metía las patas. Generalmente Pedro gritaba y hablaba en voz alta y decía lo primero que se le salía. Fuera bueno o fuera malo, él lo dejaba ir.
Y muchas veces metía la pata. Y algunas veces estaba en lo correcto. Pero ahora Jesús dice, el diablo ha pedido zarandearte. Y he rogado para que tu fe no falle, para que tu fe no falte. Pedro falló como testigo, lo podemos ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Porque incluso ahí mismo Pedro le dice, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero le dice, no, Pedrito, vas a fallar. Pero estoy orando por ti, para que tú sigas creyendo que Jesucristo es el Señor. Para que tú, cuando veas que voy a la cruz y muero por ti, entonces sepas que todo lo que yo les he estado hablando es lo cierto, y te arrepientas y dobles tus rodillas y vayas y empieces a hablarle a los demás apóstoles, a confirmar a los demás hermanos, a decirles, hermanos, era cierto lo que Jesucristo nos decía. Este Pedro falló muchas veces, negó al Señor muchas veces, pero nunca le faltó la fe. Y es que la fe, hermanos, es simplemente creer lo que Jesucristo nos dice. Si Él dice que murió por nosotros, si Él dice que resucitó por nosotros, si Él dice que viene por nosotros, nosotros lo tenemos que creer. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Pedro, mantente creyendo que yo voy a morir por ti. Mantente creyendo que yo voy a resucitar. Mantente creyendo que voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Mantente creyendo que yo vengo por la iglesia. Mantente creyendo que tú vas a gobernar conmigo. Y después, cuando te arrepientas y veas que era cierto, ve con tus hermanos, confirma a tus hermanos, que tus hermanos también se arrepientan. Pero aquí también podemos ver que el Señor tiene dominio sobre todo. Que Satanás no va a hacer nada sin pedirle permiso al Señor. Así es que tú no digas, ¿sabes que Satanás, él ya fue y le pidió permiso al Señor y le dijo, ¿puedo zarandear a este tu hijo? Y el Señor dice, dale, este va a aguantar. Y así lo hizo con Pedro, dale. Este va a aguantar, como lo hizo con Job. ¿Se recuerdan, verdad? Que el diablo fue y le pidió permiso a Dios. Ni modo, ¿verdad? Job, porque tú lo tienes bien. Dale, probalo, pero no toques su vida. Y así es que cuando usted esté pasando pruebas, no digas que el diablo, que no sé qué, que Satanás, que no sé cuánto. Dios está permitiendo eso en tu vida para que sacar una joya después de esa prueba que estamos pasando. Mire, todo lo que estamos pasando, hermanos, son pruebas que el Señor las ha permitido para que de aquí salgan joyas preciosas que le sirvan al Señor y que podamos ver vidas transformadas por el poder de Jesucristo. Pedro le dijo, ay Señor, yo estoy dispuesto, el verso 33, dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro tenía razón, él había estado dispuesto. Pedro había ido con el Señor al monte de la transfiguración. Pedro había estado con el Señor en todos los lugares. Pedro fue cuando iban a entregar al Señor Jesucristo. Y Pedro estaba dispuesto a morir, porque él sacó la espada y le voló la oreja a un soldado, a los que venían ahí, o alguno de los que venían a apresar al Señor. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, mete tu espada, porque esta guerra no es así. Pero él estaba dispuesto, él ahí lo pudieron haber matado. Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor. Después de que dice eso, estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Jesús le dijo en el verso 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
Y más adelante vamos a ver las 3 negaciones de Pedro. Y me llama la atención lo que pasó después de la última negación, ahí en los versos 61 y 62 de este capítulo. En ese momento dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Ay, miren, hermanos, yo no sé cómo nos sentiríamos nosotros hoy que estuviéramos solos aquí con el Señor y que el Señor nos estuviera viendo hoy con la mirada del Señor ahí. Después de que Pedro vio todo lo que estaba pasando al Señor, cuando lo negó la última vez, incluso hasta maldecía a Pedro, porque no quería que lo llamaran cristiano, cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro volteó a ver y tenía la mirada de Jesucristo en él. No le dijo nada, hermano, porque la palabra no dice que le haya dicho nada, solo dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. Yo creo que haber sido una mirada de esas miradas que matan. Le has dicho: Pedro, te lo dije. Ahí han de haber pasado esas palabras del Señor: me vas a negar 3 veces, Pedro, rápidamente por la mente de Pedro. Miren, hermanos, cuando estemos pecando, recordemos que el Señor lo sabe todo. Y recordemos que Él siempre tiene la mirada puesta sobre nosotros. Y Él siempre está ahí y nos dice: ay, hijitos. Pedro le decía: estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Y sabemos que Pedro estaba dispuesto. Pero Pedro lo negó. Y el Señor ya le había dicho: yo voy a pedir al Señor para que tu fe no falle. Y al final ahí Pedro se arrepintió. Porque dice, cuando el Señor lo vio, que Pedro lloró amargamente. Y realmente cuando uno reconoce que le ha fallado al Señor, tiene que haber un dolor en el corazón. Tiene que haber algo que lo motive a uno a llorar y a pedirle perdón al Señor. Pedro se arrepintió y después del arrepentimiento el Señor lo usó. Todos conocemos la historia de Pedro. Pero hermano, no permitas que el pecado detenga la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Si hay un pecado que está ahí, que tú lo conoces, que el Señor lo conoce, porque de Él no nada podemos esconder. Si hay un pecado que está afectando tu vida, que no deja que tú camines, que no deja que tú prosperes, que no deja que avances, que te mantiene ahí atrapado y que incluso te puede llevar a la muerte, hoy te digo: arrepiéntete, que el Señor te está viendo. Quiero que sientas la mirada de Jesucristo en ti esta mañana, que el Señor te ve. El Señor está aquí en medio de nosotros, porque Él así lo prometió. Nada podemos esconder del Señor. Él está viendo lo más profundo de tu corazón. Quizás tú estés hoy diciendo: nah, y sigas como Judas. ¿Seré yo maestro? Y la respuesta para muchos es: tú lo has dicho. Examinémonos, hermanos. Y luego vamos a participar de la cena del Señor. Oremos. Señor, te pedimos perdón, porque a cada instante te ofendemos, porque a cada momento, Señor, te negamos. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falle,
Señor, ayúdanos a poder seguir creyendo que tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a seguir creyendo que tú resucitaste y que tú vienes pronto por nosotros. Señor, aquí está nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón. De ti nada podemos esperar. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.